¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 33% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 18 de julio. Empecemos con la Champions League o la Pre-Champions League. El encuentro entre The New Saints versus el Häcken. Estos son los partidos de vuelta. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a The New Saints de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que The New Saints no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Häcken de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Häcken viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Häcken, es decir que Häcken es el favorito. Veamos cómo le va a The New Saints como local. Y The New Saints como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que The New Saints juega bien como local y como mínimo hace gol. Y Häcken como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Häcken juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana The New Saints y un 34% a que gana Häcken. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Breidablik versus el Shamrock Rovers. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Breidablik de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Breidablik viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Shamrock Rovers de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, un empate, 2 empates, 2 derrotas, una victoria, así que Shamrock Rovers no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Breidablik, es decir que Breidablik es el favorito. Veamos cómo le va a Breidablik como local. Y Breidablik como local tiene 4 victorias, un empate, así que Breidablik juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Shamrock Rovers como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Shamrock Rovers no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Breidablik y un 41% a que gana Shamrock Rovers. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Breidablik. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Islandia, el Vestas de Karla. El encuentro del Reykjavik versus el Hafnarfjordur. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Reykjavik de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Reykjavik viene jugando bien, aún no conoce la derrota y 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Hafnarfjordur de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Hafnarfjordur no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Hafnarfjordur, un empate, una victoria para Reykjavik, segundo empate y segunda victoria para el Reykjavik. Es decir que el Reykjavik es el favorito. Veamos cómo le va a Reykjavik como local. Y Reykjavik como local tiene 4 victorias, un empate, así que Reykjavik juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Hafnarfjordur como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Hafnarfjordur no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Hafnarfjordur está en la posición 4 con 21 puntos y Reykjavik
Está en la posición 5 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane el Rey Javig y un 23% a que gane el Hafnar Hordur. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente encuentro y nos vamos a los partidos amistosos de clubes. El encuentro entre el West Ham versus el Tottenham. Son partidos amistosos para ya empezar la Premier League, casi que son preparatorios. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que West Ham viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Tottenham no juega nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Tottenham, un empate, segunda victoria para Tottenham, tercera victoria para Tottenham y una victoria para el West Ham, es decir que el Tottenham es el favorito. Veamos cómo le va al West Ham jugando como local, y West Ham jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. Y Tottenham como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Tottenham no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el West Ham y un 33% a que gana el Tottenham. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro amistoso y nos vamos al encuentro del Ajax versus el Shakhtar. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Ajax de los últimos 5 encuentros, el Ajax tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Ajax viene jugando bien. Y vemos que como mínimo, bueno, veamos cómo le va al Shakhtar. Al Shakhtar de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Shakhtar viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Ajax, es decir que Ajax es el favorito. Veamos cómo le va al Ajax como local, y el Ajax como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que el Ajax juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Shakhtar como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Shakhtar juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana el Ajax y un 10% a que gana el Shakhtar. El pronóstico por el encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Ajax y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente torneo. Nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro el América Mineiro versus el Colo Colo. Estos son los partidos de vuelta. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al América Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que el América Mineiro no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Colo Colo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Colo Colo viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Colo Colo, es decir que Colo Colo es el favorito. Veamos cómo le va al América Mineiro como local. Y el América Mineiro como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el América Mineiro juega bien como local, como mínimo hace un gol. Y Colo Colo como visitante tiene 4 empates, una derrota, así que Colo Colo no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana el América Mineiro y un 31% a que gana Colo Colo. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el América Mineiro. Veamos cómo le va a el siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Estudiantes La Plata versus Barcelona.
Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir, que Estudiantes de La Plata viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria. Y veamos cómo le va a Barcelona. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Así que Barcelona viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Barcelona, una victoria para Estudiantes, segunda victoria para Barcelona, segunda victoria para Estudiantes y tercera victoria para Estudiantes. Es decir, que Estudiantes es el favorito. Veamos cómo le va a Estudiantes como local. Y Estudiantes como local tiene 4 empates, una victoria. Así que Estudiantes juega bien como local. Y Barcelona como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Barcelona no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Estudiantes y un 10% a que gana Barcelona. El pronóstico por este encuentro es: marca el primer gol Estudiantes. El primer gol en marcar es de Estudiantes. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Universitario versus el Corinthians. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Así que Universitario viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que Corinthians también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Corinthians. Es decir, que Corinthians es el favorito. Veamos cómo le va a Universitario como local. Universitario como local tiene 5 victorias de 5 puntaje perfecto. Se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Y Corinthians como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir, que Corinthians no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Universitario y un 20% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Aquí te dejo mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.